Muy buenos días estudiantes, les saluda el profesor César Rivera de la sede de San Juan de Lurigancho y el día de hoy vamos a ver el tema de la refracción de la luz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando vemos un objeto a través del agua lo observamos un tanto diferente, distorsionado, hasta cierto punto quebrado, ¿no? Y por ejemplo tenemos aquí una flecha, mira, una flecha dibujada que está apuntando hacia la derecha, pero cuando colocamos nosotros acá el envase con agua frente a esa flecha, lo vamos a notar y vamos a observar que la flecha ha cambiado de dirección, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se ha modificado? El objeto se ha distorsionado, la flecha se ha distorsionado. Para poder responder a esos fenómenos, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que lo que llega hasta nuestra vista, lo que nosotros observamos, es la luz. Es la luz. Entonces, si nosotros vemos la luz, lo que finalmente se ha quebrado, lo que finalmente se ha desviado, ha cambiado de dirección, no es la flecha. Lo que ha cambiado de dirección es la luz. Y a ese fenómeno que se conoce como la desviación, el cambio de dirección de la luz en su camino, es el fenómeno de la refracción de la luz. Y el día de hoy vamos a tratar de este tema. Muy bien, vamos a continuar entonces con el fenómeno de la refracción de la luz. ¿Alguna vez has notado que cuando vemos al ras del agua, observamos que los objetos que se encuentran en su interior están más cerca a las superficies? Este fenómeno se debe justamente a la refracción de la luz. ¿Y qué es lo que realmente sucede? Cuando la luz sale del objeto, cuando la luz sale del objeto, por ejemplo, de un pez, al pasar del agua ese rayo al aire, ese rayo se quiebra, es decir, sufre una desviación, ¿no? Y ese rayo desviado o ese rayo quebrado es lo que finalmente llega al observador. Entonces, el observador lo que va a notar es que el objeto para él, en su cerebro, va a estar en la dirección del rayo que ha llegado a su vista. Y si nosotros prolongamos ese rayo que llega hasta el observador, nos vamos a dar cuenta que se va a formar una imagen del objeto real que va a estar más cerca a la superficie. De ahí es que nosotros, cuando observamos a través del agua, observamos el objeto más grande o más cerca a la superficie de este líquido. Y eso justamente se da debido al fenómeno de la refracción. Entonces, en síntesis, la refracción pues es la desviación que sufre un rayo de luz al pasar de un medio a otro. ¿Y esto por qué se da? Si bien un rayo incidente hacia una superficie, al llegar a esta superficie puede darse dos cosas, ¿no? Que el rayo se refleje, rebote. Pero también puede ser, como en el caso que hemos visto, que el rayo pueda atravesar ese medio. Entonces, si el rayo de luz pasa de un medio denso, como el aire, a otro medio mucho más denso, como el agua, va a encontrar obstáculos en su camino, va a encontrar oposición en su camino. Y esa oposición le va a generar que el rayo de luz se desvíe y se quiebra porque cambia su velocidad. ¿Ya? Al cambiar su velocidad, el rayo entonces se desvía, se quiebra. Ese fenómeno de quebrarse, de desviarse, es el fenómeno de la refracción y se da cuando pasa de un medio a otro medio. En nuestro caso, por ejemplo, mira, ven, pasa del agua hacia el aire. Entonces, cuando llega a este límite de acá, el rayo debería continuar por esta línea punteada, ¿sí? Pero se quebró. ¿Por qué? Porque el rayo se quiebra cuando pasa de un medio a otro medio. Y eso es, como le explicaba, debido a que su velocidad es la que está cambiando. Entonces, en el fenómeno de la refracción vamos a ver dos elementos muy importantes. Primero, el índice de refracción. ¿Qué cosa es el índice de refracción? Es analizar el tipo de medio en el cual se encuentra. Por ejemplo, ¿no? Si aquí es aire y aquí es agua, son dos medios diferentes. Por lo tanto, los índices de refracción van a ser diferentes.
es la comparación algo así como entre densidades de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, el vidrio es una sustancia mucho más denso que el aire, entonces cuando la luz llega al vidrio y logra pasar, pero en ese tramo del vidrio, ya, la velocidad de la luz disminuye porque se encuentra con mayor resistencia o oposición a su movimiento. El índice de refracción, por ejemplo, el índice 1, vamos a ponerle así, es la comparación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad en ese medio, en el medio 1. Imagínate que este sea aire, ¿ya? Entonces, si ese es aire, el n del aire, vamos a ver, el índice de refracción del aire va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Este c es la velocidad de la luz y es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y cuánto es la velocidad del aire, de la luz en el aire? También consideramos que son casi igual o igual. De tal forma que el n del aire, el índice de refracción del aire, es siempre igual a 1. ¿Ya? Ese es un dato que hay que tenerlo presente. Pero en general, si a nosotros nos piden calcular, nos dicen cuál es el índice de refracción del medio del agua, tendríamos que calcular la velocidad de la luz entre la velocidad que tiene la luz en el agua. ¿Ya? De esa manera se calcula el índice de refracción de cualquier medio, ¿ya? Que sufre la luz. El otro elemento importante es la ley de Snell o la ley de la refracción, también conocido, ¿no? La ley de la refracción. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Snell nos dice que se cumple que el índice 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al medio 2 o al índice 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado. ¿Ya? Entendiendo acá, ya sabemos que n es el índice de refracción y este de acá es el ángulo de incidencia, es el ángulo que forma el rayo incidente con la recta normal en ese punto, una perpendicular, ¿no? Y R mayúscula, ¿ya? Es el ángulo refractado. Y es el ángulo que forma el rayo refractado con la recta también normal. Entonces, estos dos elementos importantes nos van a permitir a nosotros, ¿ya? Desarrollar las diferentes situaciones, los diferentes ejercicios que vamos a tener que resolver cuando tenemos la refracción de la luz. Muy bien, eso sería todo.